Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Miravoz, el logo con anteojitos. Y nosotros vamos ahora a hablar de un tema que obviamente domina casi todavía la actualidad de nuestra provincia, que tiene que ver con el resultado finalmente de las elecciones provinciales, la decisión popular Sí. de designar como gobernador, como futuro gobernador, a Claudio Poggi, y de ahí para abajo, bueno, todos los efectos que se produjeron también en las localidades, en particular acá en la Villa de Merlo, en la costa de los Comechingones, mucho para analizar, mucho para charlar, y por supuesto, como siempre, está ahí, al pie del cañón, Sí. nuestro amigo y el periodista Simón González Alegre. Buen día, Simón, ¿me escuchás? ¿Cómo va todo? Qué cimbronazo, ¿no? Sí, a ver, es raro como pasa siempre, cada vez que hay un cambio de rumbo, uno siempre termina quedándose confort, termina un ciclo, más el de la provincia que había durado 40 años, creo que se ve eso desde afuera, porque yo hablando con colegas en Córdoba o de otros lugares, todos me decían como... Ya está, le tiene ganada el Alberto porque es como, o sea, San Luis es como la gente pensaba que era el Neuquén para el MPN o Tucumán para el PJ. Y por eso es más un cimbronazo, porque la gente tiene esa idea de que seguía siendo una provincia en la cual ganaba con un 80% el peronismo. Claro. Pero a mí particularmente el resultado no me sorprendió, me pareció lógico incluso. Ajá. Okay. Incluso es lo que escribo ayer, que publiqué la nota de la aguja hipodérmica, porque en Rosquear, que siempre hablamos del medio, porque hay una cuestión de que el peronismo se dejó estar en estas elecciones. Sí. El peronismo creyó que lo ganaba con poner la cara de algunas personas, con que el Alberto elija la estrategia, porque ni siquiera fue, bueno, garantizamos que esté el Alberto en campaña, fue él elige la estrategia, Sí. un poco lo que le pasa al kirchnerismo a nivel nacional, Sí. que en 2019 le salió bien, no sé ahora qué pasará, entonces se dejó estar, pensó que podía ganar, creyó que lo que estaba bien la gente lo iba a ver y que lo que estaba mal no le iba a importar, y generalmente cualquier elección es al revés, lo que está bien no se ve y lo que está mal es lo que decide el voto. Sí. Eh, Efectivamente. Y bueno, hay muchísimos factores más que pueden explicar. Yo particularmente elegí enfocarme en los medios de comunicación y en el error de estrategia, pero me parece que fue un resultado lógico porque es evidente que no estamos despegados del gobierno nacional ni del contexto nacional. Entonces, una provincia que tiene un 60% de pobreza es evidente que va a querer votar cambio en todas las elecciones que se le presenten. Sí. Porque no ve soluciones de ningún organismo del Estado. Yo quisiera, esta es como una mirada general, voy a empezar a focalizar un poco, digamos, en algunas cuestiones. Efectivamente, antes que nada, para nuestra audiencia, pueden encontrar también ya en la página que es rosque.ar, ahí, ¿no? Ahí encuentran el análisis que menciona Simón, Sí. que tiene que ver justamente con los medios de digamos, con la comunicación, no con los medios de comunicación, con la comunicación, bueno, y una serie de cuestiones que son interesantes de analizar. Voy a ir un poquito antes. Y después vamos a abordar esta cuestión. El tema allí había un fin, digamos, o sea, el gobernador Alberto Rodríguez Sá ya no tenía posibilidad de reelección, con lo cual ya de por sí había una limitante o una cuestión distinta de los últimos 40 años, ¿no? Claro. Que había que resolver. Y la resolución que se tomó fue, por un lado, adoptar este sistema de ley de lemas y, por otro lado, elegir un candidato poco conocido, masivamente, con un perfil un poco más conservador. Y a partir de ahí, ¿qué te parece, Simón, estas dos cuestiones iniciales de la campaña? Sí, a ver, el gobernador no puede ir por un mandato para su reelección, lo cual no le impedía ser
candidato a senador por Pueyrredón no le impedía pegar la elección a la nacional y ser candidato a senador nacional o a presidente, por un lado. Entonces hay como se despega un poco directamente él, ni pide que nadie con el apellido Rodríguez vaya. Y bueno, las negociaciones con su hermano son un tema aparte para analizar en otro programa entero, y tal vez deberíamos invitar a un psicoanalista, pero no es ahora lo más influyente. Sí. Después, la elección del sistema de lemas, yo creo que hay una cuestión ahí de creer otra vez, de subestimar, de pensar que la gente se va a confundir, o que va a votar de abajo para arriba. Y era una lectura que mucha gente creía que iba a ocurrir, que la gente iba a votar intendente y después lo que sea gobernador iba a ir por arrastre. Claro. Y yo creo que no, que fue al revés, particularmente en los grandes centros urbanos, como son San Luis, Villa Mercedes y Merlo, que la gente votó gobernador. Y ahí es donde está bien la elección, donde plantean bien el tema de la elección. Entonces, eligieron un candidato que no era ni de San Luis, ni de Villa Mercedes, ni de Merlo, como un centro urbano que tampoco tiene peso electoral. Eligieron un tipo que sus grandes logros habían estado en ser intendente de una localidad o en haber estado en el Poder Judicial. Y el Poder Judicial es el poder que menos visibilidad tiene, igual que los municipios del interior. Sí. No se le dio el apoyo que se dijo que se iba a dar, y en los candidatos a intendente, ni en San Luis Capital, ni en Villa Mercedes vamos a excluirlo porque el intendente sí gana su reelección, pero ni en San Luis Capital, ni en los municipios, el gobierno hace una bajada ni de dinero real, ni de apoyo político a los candidatos. Es como un poco, bueno, a ver, mídanse, vean qué onda, y ganen. Y no ordena, no da lineamientos de campaña. Fíjate que ni siquiera había una cuestión de que el candidato a gobernador le levante la mano a uno o a otro para ver si todos podían competir, pero además tampoco había una cuestión de, bueno, vamos a competir y vamos y todos son mis candidatos. No es que se levantó la mano ni a uno ni a los 20, en Merlo tenía 14, por ejemplo. No hubo un apoyo, no hubo una estrategia política, no hubo realmente lo que uno piensa que el peronismo le dio a las últimas 3 elecciones, que son la del 17, la del 19 y la del 21, que es reparto de plata. Sí, y paso. Que es algo que podemos estar a favor o en contra, pero es algo que fomenta el consumo, es algo que genera en algún punto puestos de trabajo, que es algo que muestra obras de gobierno. No hubo muestra de obras de gobierno en la campaña, de ninguna forma. Entonces, que se dejó estar a intentar que la ley de lemas le garantice un triunfo electoral. Y la verdad es que si uno no le da herramientas a la gente, es complicado, que incluso hasta que tenga ganas de salir a militar. Claro. Sí. Claro. Que es un poco, perdón, Sí. la última vez que hablamos, que fue el sábado previo al fin de semana de las elecciones, vos nos decías, ¿no?, que era una campaña rara porque era como una campaña a media luz, ¿no? como con una lamparita muy tenue, y que todo estaba ocurriendo de un modo extraño, sobre todo contando la cantidad de candidatos y candidatas que había. Y un poco tiene que ver con esto que analizamos ahora ya viendo los resultados, ¿no? Como que fue un proceso electoral muy extraño, casi desganado, podría decir. No sé si coincidís. Sí, totalmente. A ver, y no es que la oposición haya sido tan distinta, ¿eh? No. Es que estoy No. muy bien. Lo que pasa es que sí, Ceci, no sé si querés. No, dale. No, la oposición, asentía que la oposición no fue distinta, que en ambos frentes, podríamos decir, se vio el mismo desgano o la misma media tinta a la hora de hacer la campaña, pero bueno, que era el oficialismo el encargado de redoblar un poco la apuesta para poder continuar en el poder. Sí, pero además la oposición lo que tenía es que tenía la figura de Claudio Poggi, que fue la figura de oposición desde 2017. En estas 3 elecciones el 21 no gana el oficialismo, yo me equivoqué ahí cuando dije, pero logra casi acercarse a ganar, pero que está ya identificado como la figura de la oposición. Hace 3 elecciones que quien dice, yo estoy enojado con este modelo político, tengo una opción que es Poggi.
Ujú. Entonces, todo aquel que quería votar en contra lo tenía. Sí. Y Poggi hizo una campaña midiendo un poco las energías, regulando, pero estuvo más presente. Y además lo que tenía era que muchísimos intendentes y muchísimos concejales de todos los sublemas que adherían sí querían ganar. Entonces, uno veía, bueno, está militando el sublema, que lo vamos a decir, del PRO, está militando porque quiere meter un concejal. Pero Sí. al lado del sublema del PRO, en la misma calle, está militando el sublema del radicalismo porque quiere meter otro concejal. Entonces había como un mejor aprovechamiento de la ley de lemas por parte de la oposición, Ujú. que incluso fue pensada como una estrategia para vencerla, y la oposición entendió cómo usarla y el oficialismo parece que no. Sí, es probable que así sea. Respecto, digamos, de la oposición, bueno, una vez que se conoció el resultado, hubo a nivel nacional como siempre pasa, ¿no? Una pretensión de apropiarse de ese resultado para la campaña que viene, que es la de presidente. Y entonces se hicieron presentes aquí en San Luis Rodríguez Larreta, Margarita Stolbizer, Lustó, el precandidato en la Ciudad de Buenos Aires, y José Luis Espert. ¿Esa foto qué marca algo? ¿Tiene algo que ver con lo que se votó acá efectivamente para vos? A ver, es evidente que siempre lo van a querer usar para un lado o para el otro. Uh-huh. Yo creo que tiene dos lecturas la venida de esos personajes particularmente. La primera es que en las elecciones de 2019 en San Luis ganó Juntos por el Cambio. No se quiere nacionalizar la elección, pero cuando el puntano tiene que ir a votar, a fin de cuentas termina eligiendo a Juntos por el Cambio igual. En una paridad más grande capaz. No es tan marcado, no son 8 puntos, 9 puntos, sino que capaz es un poco más cercano la diferencia. Pero hay una gran tendencia del puntano, si uno empieza a ver por qué vota, y si uno hiciera una encuesta de opinión de por qué votó lo que votó, a que están más cercanos a lo que plantea Juntos por el Cambio en términos ideológicos, de cómo se deben tratar ciertas cuestiones de iglesia, etcétera. Pero después, la lectura que me parece más importante es que viene Rodríguez Larreta, Morales, etcétera, a decir, mirá cómo en San Luis el peronismo pudo liderar un proceso de Juntos por el Cambio, déjennos que entre Schiaretti. Ajá. Para mí esa es la lectura, que incluso lo salieron a decir, o sea, no es que yo estoy Claro. haciendo el análisis más lúcido de mi vida. Rodríguez Larreta salió a decir eso, lo salió a decir Morales, a decir, en San Luis la coalición fue más amplia, también fue lo dijeron de otra forma, pero plantearon eso, y el planteo es como decir, bueno, el peronismo no es el gran problema, sino que con gente como Poggi puede servir. Claro. Entonces esa es la lectura. Y después, a ver, particularmente el gobernador se quiso despegar de las elecciones nacionales, y particularmente por su perfil no creo que hubiera dejado que venga, pero pasa en todas las elecciones que viajan dirigentes nacionales. Sí. Bueno, de hecho, paradójicamente, incluso en la semana estuvo el presidente Alberto Fernández visitando la provincia, justamente. Sí, ahí uno puede alegar que es una visita de gestión, pero sí, pasa en todas las elecciones que van a viajar dirigentes nacionales. Lo que pasa es que también hay que tener una realidad. Sobre San Luis se ha construido una cuestión nacional de todo lo que representa el modelo San Luis como algo malo, que el ganarlo significa nada, como haber ganado realmente la democracia, haberle ganado un feudo, etcétera. Entonces todos querían venir a colgarse esa medalla. Claro. Y respecto de la oposición, siempre hablando a nivel provincial, ¿cuáles son por ahí, más allá de la cuestión estratégica de usar mejor la ley de lemas, algunos aspectos que podrían haber determinado, digamos, que fueran votados? En cuanto a propuestas, en cuanto a captar mejor, a empatizar mejor con la sociedad puntana. Creo que, como te decía hace un rato, la gente que no quiere a Rodríguez Sá, o que estaba incluso cercana a Adolfo Rodríguez Sá y no a Alberto, eligió votar a Poggi. Sí. Me parece que hubo algunos, hay dos factores claves. El primero es esto, el cansancio, el enojo, el ver
o el escuchar, porque muchas veces no es ver, sino escuchar, mirá, tal tiene una beca y para tener esa beca tiene que ir a militar, o tal está en el gobierno, o ver que el secretario, que el ministro de Obras Públicas es el hijo del gobernador, y ver que cuando uno va a ver el referente local del peronismo termina siendo un hijo de, que es amigo del gobernador. Eso empezó a generar un poco de enojo, pero después el más clave para mí es la gestión Poggi en 2011 a 2015. Hoy está votando ya capaz una generación que son hijos de gente que tuvo jóvenes empresas entre 2011 y 2015. Sí. Que cuando eran hijos de esa gente, que eran chicos, recibieron una bici o una computadora. Sí. Y que vieron concretamente que en 2015 Jóvenes Empresas se descontinuó, que las bicis que tenían no las tuvo nadie más, que la computadora que esperaban en primer grado cuando entraba su hermano o su hermana no llegó más, que empezaron a ver esas cosas, que empezaron a ver cómo funcionaban las becas 22 a Hey, que tienen un amigo que capaz le dicen, che, tenés que ir a tal acto de campaña para obtener tal beneficio. Entonces, el recuerdo de la gestión Poggi, si bien no está fresco, ya está en una etapa en la cual se lo rememora como algo perfecto. Bueno, y a mí me parece que una gran cuestión. No es lo mismo que pasa, por ejemplo, a nivel nacional, en todo caso, es raro, ¿no? Porque la gestión de la expresidenta Cristina Kirchner es casi no tomada en cuenta, y la de Mauricio Macri tampoco, digamos, y sin embargo son más cercanas. No, pero el contexto nacional, hay una cuestión de que vos tenés primero muchísimos medios de comunicación generando opinión pública, cosa que en San Luis no ocurre, porque durante la gestión Poggi los medios de comunicación opositores casi no existían. Los medios de comunicación opositores aparecen cuando Poggi se va del gobierno. Y también hay una cuestión de que la cercanía es distinta, porque capaz podemos hablar de Conectar Igualdad, particularmente si se entregaron computadoras, pero la gestión Poggi estuvo muy marcada por la persona. En una provincia chica era mucho más fácil conseguir esas cosas. Él dice en una entrevista que estuvo el 30% de su tiempo en terrazas y el 70% de su gobierno recorriendo la provincia. Y es cierto, yo creo que cualquiera que piense en la gestión Poggi se acuerda que una vez por mes Poggi estaba por ahí, estaba cerca, estaba en el pueblo al lado, estaba entregando algo, estaba haciendo alguna cosa. Entonces hubo una gran gestión de cercanía y las cuestiones se veían mucho más. En Nación es como muchísimo más difícil poder capitalizarlo. Es más, yo creo que si empezamos a verlo fino, capaz algunas de las cosas que Poggi está haciendo son gestiones del gobierno nacional, pero que las logró capitalizar. Porque hay un estrato más en el medio. Claro. Sí, y porque, como bien decís, se ponía a la persona, o sea, se personalizó en él todo el desarrollo de ese tipo de gestiones, me parece. Y hay algo clave, que es a nivel nacional tenés un bombardeo mediático para demonizar a ese gobierno permanente desde hace más o menos 20 años. Entonces, bueno... sí, y para blindar al gobierno de Mauricio Macri. Sí, claro, por eso hay una diferencia abismal en ese sentido. Me interesa esto que decías de los medios opositores en San Luis, que aparecen cuando Poggi se va del gobierno. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo se puede analizar ese paso? Porque veo en la nota que publicás en Rosquear también haces todo un análisis de la estrategia de comunicación actual, pero me parece que hay que irse un poquito más lejos, ¿no? Sí, a ver, yo no tengo estudiada la gestión Poggi en su totalidad y creo que también sería muy difícil hacerlo porque no hay tanta fuente. Pero sí creo que los medios opositores toman fuerza cuando ven que en 2017 Poggi gana esas PASO. Si bien existían, no es que no existían, cuando Poggi gana las PASO, los medios que capaz le daban lugar a Poggi, que estaban vistos como, los boluditos, terminan tomando peso. Ahí es cuando capaz... el chorrillero tiene un gran repunte, no es un repunte porque es un medio de comunicación grande, lo que tiene es una aceptación mucho más grande en lugares de la sociedad que no lo veían así. Incluso mucha gente de capaz iba a ir a votarlo y lo leía como algo más, y ahí ve y dice, mira, este medio ve lo mismo que veo yo.
Y ahí es donde aparece, y lo pongo al chorrillero por poner un ejemplo, hay Sí, varios sí. medios de comunicación, no quiero dejar ninguno afuera. Y después la estrategia de comunicación del gobierno, particularmente desde el 2019, antes no estaba tan, aunque sea yo no estaba tan metido, pero desde el 19 uno lo ve, se basa en que Agencia de Noticias San Luis concentra todo, Sí. la información, envía a los medios, o a veces ni siquiera envía, pero con la pauta del acuerdo es, bueno, tenés que publicar ciertas cosas, tenés que reproducir lo que dice la provincia, cómo lo dice la provincia, y cuando tenés una radio o un canal de televisión, en algún punto tenés una cantidad de entrevistados que tenés que sacar, principalmente en las radios. Esa cantidad de entrevistados, además de que no tienen sentido a veces, porque a mí me ha pasado de tener que entrevistar a diputados de otros departamentos para Sí. que hablen de un proyecto que no tiene sentido a donde estamos hablando, Sí. o a funcionarios provinciales hablando de, bueno, se va a inaugurar una obra en San Luis Capital. ¿Y qué me importa que se inaugure una obra en San Luis Capital si yo quiero tener agua en Merlo? Quiero abrir la Claro. canilla y que haya agua. Sí. Entonces hay un gran error, pero además esto me lo han reconocido mismos funcionarios, ni siquiera estaba coordinado. Me dice, yo tenía que salir de una reunión, hablar 10-15 minutos de un tema que capaz ni siquiera estaba informado y dejar que en la reunión pasen otras cosas, o sea que no podía ni resolver la reunión ni darle la verdadera atención al medio de comunicación. Sí, sí, un descuido en algo tan importante como la comunicación es bastante imperdonable, ¿no? Sí, pero además era una distribución de pauta que no... Yo particularmente, a ver, mis medios de comunicación no recibieron pauta y en los que yo administro nunca recibieron pauta, entonces no sé cuántos son los montos que se manejan. Pero uno sabe, porque habla con distintos y varios colegas, que no es una pauta que uno dice, ah, bueno, puedo vivir de esto. Claro, No es que con la pauta uno se dedica a publicar noticias y ya está. claro. Ojo, deben existir los medios que sí lo pueden hacer. Con los que yo he hablado no tienen esa cuestión. Entonces hubo como una distribución errónea de cómo dar la pauta, porque se la daban a medios que capaz no tenían el verdadero alcance, ni con la forma que lo tenían que hacer. ¿De cuánto? Porque tenés que tener una distribución en cuanto a lectura. ¿Y de qué pedir que hagan? Porque esto que yo digo, vos podés generar opinión con una pauta y podés que un medio sea oficialista, pero que no se note tanto. Pierde prestigio un medio cuando solamente se dedica a publicar noticias proselitistas. Claro. Y creo que es lo que ocurrió con muchísimos medios. Exactamente. Estamos hablando con Simón González Alegre, periodista, analista, como siempre nos acompaña hace mucho tiempo, y estamos hablando obviamente sobre el resultado electoral en la provincia de San Luis. Simón, nos venimos para el departamento Junín, ¿te parece? Sí. Sí, cómo no. Bueno, el resultado en la Villa de Merlo fue un poco el que se preveía en cuanto a quién ganó. Ahora, no sé si en los valores, o sea, en los números con los que ganó eran tan esperados. No, yo estuve hablando con gente incluso de adentro del Ejecutivo Municipal y me dicen, esperábamos ganar, pero no por tanto. Claro. Juan Álvarez, como Juan Álvarez, simplemente saca alrededor de 6.100 votos, si no me equivoco, lo cual es un número muy grande, es un 49%, estuvo ahí a 100 votos de llegar al 50% de los sufragios, lo cual, en algún punto, si vos te lo pones a ver, capaz uno se pone a hacer los números finos y dice, no sube tanto en cuanto a la elección 2019. Pero en el 2019, si la oposición se juntaba, le ganaba a Juan Álvarez. Si Gabriel Amaya y Mariano Stinga, solamente los dos referentes de la oposición, se juntaban, los votos, en una suma matemática que no es real, le ganaban. En este caso, si vos sumas a toda la oposición, queda 1.500 votos abajo de Juan Álvarez. Claro. Entonces, a mí lo que me sorprende, más allá del resultado del oficialismo, que yo particularmente sí esperaba que ganara, y sí esperaba que tuviera una buena diferencia, no sé si tanta, me sorprende mucho el resultado de la oposición. No hay ningún dirigente que supere los 1.000 votos. Claro, ahí hay que recordar que había como, digamos, 3 o 4 listas que eran las más fuertes, las que tenían mejores expectativas,
que era la de que encabezaba Mariano Stinga, la que encabezaba Lucía Miranda, que al final es la que se impuso dentro del lema, la que encabezaba Ricky Chávez y en menor medida la que encabezaba Walter Pollo. Claro, eran 14. Eran 14 en total, Claro, sí. había 10 más, hay había que 10 más, decirlo. claro. Sí. Sí, pero a ver, además de esto particularmente, también hay que recordar que teníamos figuras de peso para senador. Sí. Que teníamos a Mariano González, presidente del Consejo del Partido Justicialista, a Gonzalo Sáenz, que en este caso no apoyó a nadie en la Villa de Merlo, y ahí hubo como un tema, esto que hablábamos de las dos listas de concejales, bueno, que un candidato a senador no tenga candidato a intendente en Merlo también es una desinteligencia. Estaba Sol Uría, que es una dirigente que siempre ha planteado que tiene el control de muchísimos sectores sociales y culturales, ¿Qué? sumado a otros candidatos a senador que también decían, bueno, puedo hacer algo. Estaba David Báez, capaz en ese caso Mariano Stinga era quien apoyaba, quien llevaba más votos, pero igual, y terminó ocurriendo que nadie hizo una gran elección. Es difícil ver cómo se explica esto. Los 6.000 votos de Álvarez me parece que se explican en que el recuerdo de la gestión Rodi Flores estaba muy fresco, en que Claudio Poggi estaba como candidato a gobernador, y en que el recuerdo de la gestión Rodi Flores, de que quedó muy presente que había paro de los municipales todos los días, de que no se levaba la basura, de que las calles estaban mucho más destrozadas que lo que están ahora, que no significa que estén mal o que estén bien ahora. Que estén bien ahora, sí. O que capaz había una cuestión hasta incluso de sensación, de decir, esto está muy mal, y el pozo uno lo veía más grande. Pero no significa que ahora estén perfectas. No, para nada. Y bueno, ese año que estuvo el problema de la basura, que el Festival Valle del Sol tenga que tener una grilla mucho más acotada y etcétera, y que Álvarez haga énfasis en esas cuestiones puntuales, llevó a que la gente elija revalidarlo. Ahora, dentro de la oposición, si no hago mal las cuentas, pierde algunos votos desde la elección 2019 a la elección 2021, y Sí. además de perder votos en términos reales, no solamente porcentuales, queda sin líder, como no lo tiene hace un tiempo. Claro. Me parece que ahí se explica el por qué le va tan mal. No Claro. hay un candidato de la lista Celeste Unidad. Arranquemos por ahí. Lista Celeste Unidad, que es la oficial, la que lleva el Gato Fernández, la que le hubiera dado a alguien tener la misma estética en la boleta, al menos, si uno quisiera ir a votar a un candidato a gobernador del peronismo y quisiera votar a un candidato a intendente del peronismo. Claro. Nadie tenía ni la misma estética, cosa que sí tenían Sergio Tamayo, que iba a buscar su reelección, que tenía Maxi Frontera, Sí. y que tenían todos los candidatos a intendente que tenían de alguna forma el apoyo del gobierno de la provincia por sobre el resto. Exactamente. Ahí hay un principal problema, porque nadie lidera el proceso electoral. Sí. Nadie está al mando de ese proceso. Todos tienen, en algún punto todos tienen los mismos derechos de liderar, pero a nadie se le da el apoyo, Claro. ni se le da el poder. Claro. Y esto genera que nadie le pueda decir a otro, che, no, ¿por qué estás organizando esto? Porque quiero. Bueno, pero no hay una estrategia, además de que no hay ningún candidato que lo lidere, no hay una estrategia política de trabajar, ni en conjunto, ni separados, ni peleándose, ni siendo amigos. Claro. Y ahí estuvo el gran tema. Creo que ahí está la clave. Que Ahí- no ahí hay hubo un- una estrategia, y eso desde el gobierno provincial hasta la última lista de concejales, me parece que eso resume un poco Sí. el análisis. Sí, creería yo. sí, absolutamente. Sí. Quería hacer alguna mención. Bueno, hay todavía una expectativa, no se sabe bien quiénes van a ser los concejales y concejalas que van a ingresar efectivamente en el Consejo Deliberante de Merlo, porque falta la resolución, entiendo, de la justicia electoral por el tema de no por a quién les corresponde, sino por el tema del género. Sí, el doble don que se hace con el tema de la ley de paridad. Sí, a ver, justo está pasando una hermosa moto por acá, no vivan en la ciudad, es una trampa. No se escuchó, no se escuchó. No, yo creo que ustedes dos igual escaparon de la ciudad, así que lo entendieron bien. Sí, Pero, no, a ver, la realidad es que el sublema del cambio continúa, que es el que refiere al intendente Juan Álvarez Pinto, que es el
Sí. el oficialista de la Villa de Merlo, el que tiene el apoyo tanto del radicalismo como el de Avanzar, cosa que no ocurrió en casi ningún lugar de la provincia, tiene 3 concejales dentro Sí. de lo que es Cambia San Luis. Sí. Entonces, el intendente va a colocar 3 concejales de su lista. Sí. Por el lado de la oposición, que entran 2 concejales, va a ingresar uno del Sublema Convergencia, que es el de Sí. Mariano Estinga, y uno del Sublema Compromiso por San Luis, Sí. que es el de Compromiso Federal, que lleva a candidata a Soluría a senadora y a Ricky Chávez a intendente. Sí. La lista de Convergencia estaba compuesta por María Laura Pereira y por Daniel Orbe, Sí. y la lista de Compromiso por San Luis por Ana Laura Ferrarotti y Roque Quilográn. Sí. Lo que pasa acá es que se está terminando de determinar cómo deberían distribuirse las bancas, no por el doble DONT, porque ahí no habría, aparentemente no habría tanto problema, Ok. sino por el sistema de paridad y cómo debe crearse Ajá. cómo debe crearse la lista, primero que nada. Si Porque tiene que ir la lista primero se va una a mujer. componer. Ajá. Perdón. Claro, lo seguro es que va a ir primero una mujer, Ok. que por la lógica da que va a ser María Laura Pereira Sí. quien esté primera. Sí. Lo que pasa es que acá hay una interpretación dudosa de qué puede ocurrir. Claro. Hay quienes dicen, no, como la primera concejal que va a ingresar del oficialismo, de quien ganó, es mujer, que es Patricia Sí. Morandé, que es la única persona que tiene su banca asegurada, es mujer, entonces en segundo lugar tiene que ir un hombre. Sí. Por eso le correspondería en algún punto a Daniel Orbe, sería quien corresponde. Lo que pasa es que hay que ver cómo se va a armar el DON. Ok. Claro. Porque Claro. si el DON Por dice, eso. no, la primera, porque no habla de titulares y suplentes, habla de línea 1, línea 2, línea 3. Sí. Por el DON queda que es Roque Quilográn, capaz sea él, y en segundo lugar hay que ver quién queda, etc. Hay una cantidad de cosas que con la ley vieja hasta el 2021, hoy ya tendríamos los concejales, Claro. y no haría falta la resolución. Claro. Con esta nueva ley, a mi forma de entenderlo, no habría ningún problema. Quienes deberían ingresar serían María Laura Pereira y Roque Quilográn, porque Sí. es como funcionaba la ley vieja. Sí. Lo que pasa es que con esta ley nueva hay un par de vacíos legales, hay un par de grises que quedan ahí que uno no sabe qué va a ocurrir. Claro. Porque no es totalmente clara y ahí hay que esperar a que la justicia defina. Claro. Porque el escrutinio definitivo no cambia la ecuación dentro de la oposición, sí dentro del oficialismo, que un sublema tenía un concejal y lo termina perdiendo, pero no sé qué va a ocurrir, porque hay que ver qué criterio decide usar la justicia. Bien. O sea, esta semana Entonces, se por va. eso todavía está todo esperando. Bien. Hay quienes han salido a proclamarse, hay quienes han salido a pedir calma, Claro, porque incluso hay personas que están en disputa y las 2 personas han salido a proclamarse. Ah. Pero bueno, no se puede afirmar nada todavía de quién va a ingresar al Consejo Deliberante, salvo Patricia Morandé, que es la primera concejal Claro. del lema que ganó. Y después Ella es la veremos. única que sabe que tiene la banca asegurada 4 años más en este caso. Bueno, lo veremos entonces Pero- durante esta semana seguramente, que ya está anunciado Sí. que la justicia lo va a proclamar esta semana. No creo que se demore mucho más en dar su interpretación. Sí, yo me puse a ver, en 2019 tardaron 3 semanas y en 2021 2. Ah, bueno, capaz que tarde un poco más entonces. Por eso yo soy también muy cauto en esto. El Bien. escrutinio definitivo fue muy rápido, Sí, pero ahora hay que esperar. perfecto. A ver, es muy complicado porque uno le encantaría salir a decir, sí, los concejales son estos. Claro, Sí, sí, claro. bueno, no, pero es mejor tomar, digamos, esta precaución de esperar a que la justicia electoral lo determine efectivamente. De todos modos van a asumir el 10 de diciembre. Sí, por eso falta, De así todos que modos, hay asumir tiempo. allá. Simón, tenemos que ir Igual lo cortando. peor- Nosotros seguiríamos Sí, sí. hasta la 1 sin parar, pero tenemos una tanda. Sí, no, lo que más me interesa es no poder explicarlo realmente porque el sistema DONT y el de paridad y esto es todo muy complicado. Es muy, pero bueno. no, necesitamos un pizarrón y el meme del hombre que explica lo inexplicable, ¿viste? Porque sí, es muy Sí, difícil. totalmente. Bueno, Así que, no, eso lo dejamos para algún día que tengamos un medio gráfico y ahí, y pauta. pauta.
Out. Para vivir Y de ahí eso lo y explicamos. tomarnos el tiempo para poder hacer la gráfica. Bueno. Dale. Simón, muchísimas gracias como siempre por compartir con la mañana de Miravoz. Hago una simple mención, tenemos que ir a la tanda, pero Sí. simplemente digo, llamativo de alguna manera, digamos, la composición de los intendentes e intendentas de la costa. Sí. Todos, creo Álvarez Pinto, que es el más grande, que tiene creo que 30 y... 6 o 37. 37 años, el resto hasta Villalarca, o sea, están las dos puntas, Merlo con 37 y Vilches, que es el intendente electo en Villalarca, tiene 25. Ese es el rango en el cual se mueven los nuevos intendentes, del rango etario, en el cual se mueven los intendentes de la costa para el próximo periodo. Llamativo también Sí, sí. para pensarlo, para qué sé yo. Para otra charla. Para otro análisis, ¿sí? Pues sí. Más Totalmente. Así el es. psicólogo dice. Bueno, Los invito a leer mi análisis en Rosquear. Ahí Si está. alguien lo pide o si lo quieren publicar, ahí está. Y Lo- si sí. no, Lo vamos a compartir desde la también está página. publicado. Lo vamos a compartir desde la Eso. página de Miravoz, Rosquear. Ahí encuentran Ya lo también estamos parte del publicando. análisis que tiene que ver con el tema específicamente de comunicación, que es muy interesante, Sí. que hace Simón. Simón, sí. muchísimas gracias. Por favor, abrazo enorme. Que tengas lindo día. Chau, chau. Dale, prendete a Miravoz. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.